Bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato a esta clase de matemática. Con esta clase estamos finalizando la unidad número 7 en la cual hemos aprendido las teorías sobre los vectores y los números complejos. Específicamente sobre las operaciones que podemos hacer con ello, cómo los podemos registrar en el plano complejo. Y ahora en esta ocasión que ya repasamos la multiplicación y la división, pasaremos a la fórmula de Moivre. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase de matemática. Titulada Fórmula de Moivre o de Moix, como algunos dicen, en esta clase se nos invita a pensar en el siguiente problema inicial. Vamos a considerar el número complejo z igual de módulo 2, factor del coseno de 15 grados, más imaginario seno de 15 grados. Entonces, con este número complejo se nos pide calcular el valor de este número elevado al cuadrado y el valor de este número elevado a la menos 2, como consideramos la definición en la clase anterior. Recordando que si tenemos un número complejo elevado a una potencia negativa, entonces este es el recíproco 1 sobre z elevado al exponente positivo. Como solución a este primer ejercicio, nuestro número complejo es 2 factor de coseno de 15 grados más imaginario seno de 15 grados, que es la representación trigonométrica o polar, como algunos le llaman, de este número complejo. Entonces, elevarlo al cuadrado significa que ese número lo vamos a multiplicar por el mismo en dos ocasiones. Esto, de acuerdo a la clase que vimos en el producto de números complejos, significa multiplicar los módulos de estos dos números y a continuación vamos a multiplicar la parte de los argumentos de ellos. Esto significa que vamos a sumar el coseno del primer ángulo más el segundo ángulo más imaginario por el seno del primer ángulo sumado con el segundo ángulo. Ese sería nuestro argumento. Entonces el 2 por 2 lo podemos escribir como 2 al cuadrado y este 15 grados más 15 grados es como 2 veces 15 grados. Entonces lo vamos a dejar así, recordando que esto se convierte en 30 grados, ¿verdad? Si lo tenemos de esta forma, entonces perfectamente podemos convertirlo de acuerdo a los valores que ya conocemos del coseno de 30 grados, que es raíz cuadrada de 3 sobre 2, y el seno de 30 grados, que es un medio. Entonces este 4 va a multiplicar a los dos términos, tanto a la parte real como a la parte imaginaria de este número complejo, y nos quedaría de esta forma. Ahora este 4 y este 2 podemos simplificarlo sacándole mitad y nos queda de esta forma, 2 raíz cuadrada de 3 sobre 1 y para el segundo sacándole mitad también nos queda 2 por 1 imaginario. Entonces llegamos a la respuesta 2 raíz cuadrada de 3 más 2 imaginario. Y estos 1 pues son el elemento neutro de la multiplicación y la división. Ahora la operación que nos están pidiendo z elevado a la menos 2 lo podemos definir como 1 sobre z elevado al cuadrado. Y esto, recordando la definición, lo podemos escribir como un medio, porque es el valor de z, del coseno del ángulo negativo más imaginario el seno del ángulo negativo 15 grados elevado al cuadrado. Ahora elevarlo al cuadrado, nosotros ya podemos aplicar la definición, ¿verdad? El módulo de este número complejo elevado al cuadrado y luego el coseno sumado con el ángulo del primero por el segundo, ¿verdad? Menos 15, más imaginario seno, la suma del primer ángulo más el segundo ángulo, en vista de que estamos multiplicando el mismo número por el mismo número. Entonces esto, claro está, es la suma de dos ángulos negativos, coseno de menos 30 grados, más imaginario seno de menos 30 grados. Ahora recordemos que este ángulo de menos 30 grados es el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante. Entonces ese tiene los valores, el coseno en el primero y en el cuarto cuadrante tienen el valor positivo, entonces sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y el seno es negativo en el cuarto cuadrante, entonces tiene un valor de menos un medio. Al multiplicar este un cuarto por raíz cuadrada de 3, 1 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3 y 4 por 2 es 8. De igual manera, este 1 por 1
2 continúa siendo 1 y este 4 multiplicado por 2 se convierte en 8. Si tienen igual denominador, podemos escribirlo como una sola fracción. Raíz cuadrada de 3 menos imaginario, el 1 ahí está presente, aunque no lo escribimos, dividido sobre 8. De tal manera que podemos decir en conclusión que si nosotros tenemos un número complejo en la forma trigonométrica o polar, z va a ser igual al argumento, factor del coseno del ángulo más imaginario seno del ángulo. Entonces, si nos piden elevarlo al cuadrado, lo que va a pasar es que el módulo se le queda elevado al cuadrado y multiplicado por el coseno del doble ángulo, porque lo sumamos en 2 ocasiones, más imaginario seno del doble ángulo. Ahora, ¿qué pasaría si el exponente fuera 3 o 4 o n? Entonces, para un número entero n, se va a cumplir que z elevado a la n va a ser el módulo de este número complejo elevado a la n por el coseno del ángulo multiplicado por n veces, más el imaginario multiplicado por el seno del ángulo multiplicado n veces. Entonces tiene bastante sentido que se multiplique porque es el número de veces que lo vamos a sumar. Y esta fórmula que acabamos de escribir es la expresión para la potencia enésima de un número complejo que se conoce como la fórmula de Moix o de Moivre, como algunos también lo pronuncian. Veamos en el siguiente ejemplo cómo haremos un análisis utilizando este teorema de De Moivre. Encuentra el valor o los valores del número complejo que hacen cierta la igualdad que el número complejo elevado al cubo se transforma en 1. Entonces, para empezar, recordemos que un número complejo va a tener siempre esta forma. El módulo, factor del coseno de teta más imaginario seno de teta. Entonces aquí hay dos incógnitas, cuál es el ángulo y cuál es el valor del módulo, que en este caso lo vamos a ir descifrando. Entonces, en primer lugar, si lo elevamos al cubo, quiere decir que el módulo va a estar elevado al cubo y también el coseno del triple ángulo más imaginario seno del triple ángulo. ¿Qué significa esto? Que si estos números, estos dos factores multiplicados me van a dar 1, entonces este módulo, el único número que elevado al cubo se convierte en 1 es el mismo 1. O podría ser para que el segundo factor me dé como resultado 1, entonces uno de estos ángulos tendría que ser de 0 grados. Podría ser una opción. De lo cual entonces ahí se cumpliría que el módulo elevado al cubo se convierte en 1 y por lo tanto el módulo de este número tiene que ser 1. Además, podemos explorar otras opciones. Si el triple del ángulo va a ser igual a 360 grados por n veces debido a la periodicidad de esta función, entonces podemos decir que 360 grados va a ser mayor que 0 grados, pero menor que el triple ángulo. En el caso de que fuera de 0 grados, o podría ser que el triple ángulo sea de 360 grados, o también podría ser que el triple ángulo sea igual a 720 grados. En este caso se va a tener que si el triple ángulo es igual a 0 grados, el ángulo vale 0. Si el triple ángulo vale 360 grados, pues entonces el ángulo vale 120 grados, la tercera parte. Y si el triple del ángulo es 720 grados, que también tienen coseno 1, entonces el ángulo tiene que medir la tercera parte de 720 grados, que es 240 grados. De aquí entonces ya podemos explorar más concretamente las opciones. Los valores que cumplen que es, de z para que z al cubo sea igual a 1 es, si el ángulo vale 0 grados, entonces sería coseno de 0 grados más imaginario seno de grados. Aunque no lo escribimos, el módulo es 1, ahí está presente. Una segunda opción sería cuando el ángulo es de 120 grados. Coseno de 120 grados más imaginario seno de 120 grados. Y ustedes pueden verificar en su calculadora y verificar que se cumple. Y la tercera opción sería que el coseno sea de 240 grados, más imaginario seno de 240 grados, lo cual lo podíamos expresar como, en el primer caso, vale 1. En el segundo caso, menos 1 medio más raíz cuadrada de 3 sobre 2,
imaginario. Y en el tercer caso, si el ángulo es de 240 grados, menos un medio menos raíz cuadrada de 3 sobre el número imaginario. Y las representaciones de estos números quedarían de esta forma, ¿verdad? En cual el módulo siempre toma el valor de 1. Pues entonces, como puedes ver en esta unidad, hemos aprendido muchas cosas muy importantes que tienen mucha aplicación en contenidos de ciencia. Así que los invitamos a que puedan resolver los ejercicios de esta clase y espero que les haya servido este video.